Universidad Politécnica de San Luis Potosí, Neumática y Electroneumática. Somos el equipo 22 y describiremos el método paso a paso. Preguntas. ¿Para qué se utiliza el método paso a paso? ¿Qué tipo de válvulas debemos utilizar para este método? ¿Cuál es el número máximo de grupos permitidos en este método? ¿Por qué no debemos pasar el límite de grupos establecidos? ¿Cuántos pasos debemos de seguir para la realización del método paso a paso? Conexión de memorias paso a paso. Este método es otra de las formas de evitar que existan señales permanentes en pilotajes cuando dichas señales son innecesarias. Se emplean válvulas o memorias de 3 vías y 2 posiciones. El número de memorias es igual al número de grupos. Alimentación de memorias conectadas paso a paso. Este método nos propone realizar una conexión en serie de los detectores de señal, haciendo uso de las válvulas de simultaneidad como elementos de auxilio de los detectores de señal. Ventajas e inconvenientes de la conexión paso a paso. La conexión de memorias paso a paso emplea válvulas 3x2. El máximo número de grupos para este método es 4 a máximo 5 grupos. El método paso a paso tiene la ventaja que la alimentación de las memorias es independiente y directa, lo que permite montar cualquier número de grupos sin limitación alguna. Para confeccionar estos esquemas se tiene en cuenta en primer lugar la secuencia de los actuadores. Después se dibujan dichos actuadores y después los distribuidores neumáticos con la alimentación hacia dichos elementos. Al ser el mando secuencial, cada cilindro accionará 2 microválvulas o 2 actuadores de información, uno al final de la salida del vástago y otro al final del recorrido de retroceso. La interconexión de estos captadores dependerá del procedimiento seleccionado. Pasos para realizar un sistema paso a paso. Paso 1. Nombre del proyecto. Es útil para identificar a qué parte del proceso, herramienta o mecanismo pertenece. Paso 2. Descripción del problema. Indica lo que se desea y cómo se desea hacer dentro del proceso, herramienta o mecanismo. Describe las condiciones de operación y permite tener una idea de cómo desarrollar el sistema. Paso 3. Croquis de situación. Es una herramienta útil para plantear el problema de manera gráfica para comunicarla o transmitirla al personal encargado de desarrollar el proyecto. Muestra la relación entre los actuadores y la instalación de la máquina. Los actuadores se muestran en la orientación correcta o deseada, aunque generalmente este croquis no esté a escala y puede no ser totalmente detallado. Paso 4. Diagrama de movimientos. Estado, fase o estado-tiempo. Es un diagrama donde se representa la posición, estado, y la etapa, fase, de los elementos de trabajo, control y potencia durante el inicio y fin de la secuencia deseada en el sistema. En otras palabras, es la representación de los movimientos que realizan los elementos de trabajo o válvulas de vías en cada etapa de la secuencia deseada. Paso 5. Ecuación de movimientos.
Se representan los movimientos de los elementos de manera separada, solo que mediante el uso de símbolos. En este caso se utilizará la representación abreviada que utiliza el nombre del elemento de trabajo y los símbolos. Signo más para indicar o designar la salida del vástago. El signo menos para indicar o designar la entrada del vástago. Paso 6. Definir los grupos. Consiste en descomponer la ecuación de movimientos en grupos evitando en todo momento que existan movimientos complementarios, extender y retraer, de un mismo elemento dentro de un grupo. En este método debe tomarse el menor número de grupos que por razones de operación deben de ser mínimo 3 grupos. Paso 7. Dibujar los elementos de trabajo con sus respectivas válvulas de vías. Recordar que generalmente a un cilindro de simple efecto lo controla una válvula 3x2 y a uno de doble efecto una válvula 5x2. A esta parte se le suele llamar etapa de potencia neumática. La alimentación de presión a las válvulas deben de ser directamente de la fuente, unidad de distribución. Paso 8. Indicar sensores de inicio y fin de carrera. Es importante indicarlos aunque en algunos casos no se utilicen todos. Paso 9. Dibujar líneas auxiliares de presión. Se dibujan debajo de la línea de presión principal y son tantas como grupos existan. Paso 10. Dibujar memorias. Consiste en un arreglo de una válvula de vías 3x2 o 5x2 con una válvula de simultaneidad AND. Paso 11. Activación de las memorias. Una señal de entrada a las memorias a través de la válvula de simultaneidad provoca la activación de la memoria, que a su vez ejecuta 3 acciones. Alimenta al grupo correspondiente, prepara al grupo siguiente y desactiva el grupo anterior. Paso 12. Cambios de grupo. Los sensores que ocasionan cambio de grupo se dibujan debajo de las líneas de presión y pueden tomar energía del grupo al que corresponden o bien de la línea principal de alimentación. Paso 13. Sensores que no ocasionan cambios de grupo. Son los sensores que no se relacionan con el siguiente grupo, sin embargo, pueden influir en el movimiento de los elementos de trabajo dentro de su mismo grupo. Estos sensores se dibujan entre las líneas de presión auxiliar y la línea de presión principal y se alimentan del grupo al que corresponde. Paso 14. Condiciones de arranque. Hay que dibujar los elementos de arranque usando generalmente una válvula de vías con accionamiento por esfuerzo. A esta válvula deben anexarse las condiciones que requiere el sistema, por ejemplo un sensor de pieza o simplemente un sistema guardamanos. Consiste en 2 válvulas con accionamiento manual y una de simultaneidad, o bien puede considerarse que el ciclo haya finalizado para poder iniciar nuevamente. Aquí representamos un circuito neumático por el método paso a paso. En la parte superior se encuentran nuestros actuadores y debajo de ellos la válvula que los gobierna. En la parte del medio de la imagen están las líneas auxiliares, donde se conectarán todas nuestras conexiones de las válvulas, ya sea entradas, salidas, pilotajes, todo para cumplir con las características de este método, que es llevar aire al grupo que lo necesita. En la parte inferior del lado izquierdo observamos nuestro arranque. Consta de un rodillo, que es un sensor S3, y un
pulsador o un mecanismo de esfuerzo, ambos conectados a una válvula de simultaneidad, una válvula AND. Esta activará el aire solamente si cumple con las dos características que serían el sensor activado y el pulsador oprimido. Paso 15. Conectar las válvulas de mando y de arranque. Finalmente, los seccionamientos neumáticos de las válvulas de mando, dibujadas debajo de los elementos de trabajo, se deben conectar al grupo que corresponde. El circuito de arranque es obvio que debe conectarse a la memoria que alimenta al primer grupo. Para finalizar, tenemos nuestra conexión final ya conectada al aire comprimido para comenzar a realizar su trabajo.